Hola amigos, este vídeo es una línea del tiempo del arte, que demostrará todo acerca de las épocas del arte, desde el gótico hasta el actual arte contemporáneo. Comencemos. Arte gótico. Siglo o año donde transcurrió. El arte gótico es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento siglo XV para Italia, y bien entrado el siglo XVI en los lugares donde el gótico pervivió más tiempo. Se trata de un amplio período artístico, que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas, más puro en Francia, más horizontal y cercano a la tradición clásica en Italia, aunque al norte se acoge uno de los ejemplos más paradigmáticos, con peculiaridades locales en Flandes, Alemania, Inglaterra, Castilla y Aragón. Principales características del arte y su origen del nombre. El arte gótico se desarrolla en el mundo cristiano dependiente de Roma, principalmente Francia. Se denominó gótico, como equivalente a nórdico y bárbaro. Contribuye a su desarrollo el incremento del movimiento comunal, dejando de ser arte monástico, como el románico, para ser la expresión del profundo espíritu religioso de la ciudad. El contexto de la época. El arte gótico se desarrolla en la Edad Media, y el contexto que predomina en esa época es los conflictos bárbaros, las transformaciones del mundo romano, el surgimiento de los distintos reinos, el imperio bizantino, el vasallaje y el sistema feudal, la persistencia de un profundo miedo a lo sobrenatural. La religión católica cristiana tenía mucho poder en Europa y en el arte, la creación de las universidades, el surgimiento de la burguesía, expansión geográfica de la Europa feudal, las cruzadas, y las crisis económicas a finales de la Edad Media. Principales inventos científicos: la invención del reloj mecánico en Alemania, invención del espejo en Venecia, invención de la brújula en Inglaterra, artes que destacaron. Arquitectura. Dos son los elementos esencialmente característicos de la arquitectura gótica: la bóveda de crucería y el arco ojival, afectando la primera a la estructura, y el otro, más particularmente, a las formas exteriores. Y destacan en la arquitectura. La catedral es el monumento característico de la arquitectura gótica, en la que se reúnen todas las características esenciales del estilo. Escultura. El naturalismo, la humanización de la divinidad, la exposición clara y ordenada son los caracteres esenciales de la escultura gótica. La escultura es con vestidos sencillos, en los que los pliegues caen con gran simplicidad. Los temas patéticos se prodigan, la representación de martirios, la piedad, los cristos sangrantes, los esqueletos roídos por gusanos, etc., son habituales. La escultura gótica se halla subordinada a la arquitectura. Pintura. La técnica es detallista, como en las miniaturas, en las que se encuentra un antecedente alta técnica de los primitivos flamencos. El detallismo en las representaciones no se ciñe exclusivamente a los personajes, rostros y manos, sino que con el mismo espíritu se detiene en los diversos objetos de un interior, como en las variadas plantas o animales que animan un paisaje. Copian la naturaleza sin pretender idealizarla. Artistas destacados. Hubieron muchos artistas anónimos en esta época, pero los que más destacaron fueron en pintura como Giotto di Bondone, Zeni di Beppo, Giovanni Cimabue. Parte del Renacimiento. Siglo o año donde transcurrió. Renacimiento es el nombre dado al amplio movimiento de revitalización cultural que se produjo en Europa occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo la renovación en la literatura y las ciencias, tanto naturales como humanas. Principales características del arte y su origen del nombre. El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El nombre Renacimiento se utilizó porque este retomó los elementos de la cultura clásica. Además, este término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de estancamiento causado por la mentalidad dogmática establecida en la Europa de la Edad Media. El contexto de la época.
En esta época, se generan grandes descubrimientos, es la época en la que se descubre América, y surge una gran colonización de tierras, la sociedad, se desliga del oscurantismo y de las estrictas tradiciones de la Iglesia, surge la invención de la imprenta, se forma establecimiento de la Inquisición, y la reforma protestante de la Iglesia, se forma el Imperio Español. Principales inventos científicos. En Alemania, la invención de la imprenta; en Polonia, el surgimiento de la teoría heliocéntrica del sistema solar por Nicolás Copérnico; el descubrimiento de los polos magnéticos de la Tierra; en España, el descubrimiento de la circulación de la sangre por Miguel Servet; la invención de la ley de la caída de los cuerpos, por Galileo Galilei; y el descubrimiento de la electricidad. Artes que destacaron. Pintura. Está plena de religiosidad, sin embargo, cada artista busca su propio estilo, en donde el retrato y la representación del paisaje tienen mucha importancia. Se basó en el humanismo, y más en las formas naturales y exactas, tenía mucha precisión anatómica, el arte y la ciencia se pudieron mezclar gracias al maestro Leonardo da Vinci. Música. Al no conocer la música griega o romana con tanta precisión como la arquitectura y la escultura, la música renacentista no se produce como una restauración de lo antiguo. La música de esta época fue una culminación de lo anterior buscando naturalidad, proporción y armonía entre texto y melodía. Características principales: unión entre música religiosa y profana. Progresiva sustitución de voces por instrumentos, el músico adquiere mayor importancia social. Arquitectura. Había dos tipos de edificios religiosos: iglesias y civiles, urbanos y laicos. Desde sus inicios, la arquitectura renacentista tuvo un carácter profano y, lógicamente, surgió en una ciudad en donde el gótico apenas había penetrado, Florencia. En la Europa de las grandes catedrales, se implantó con dificultades. Se caracterizó por el empleo de proporciones modulares, superposición de órdenes, empleo de cúpulas e introducción del orden colosal. Escultura. El llamado Renacimiento clásico reconoce por dos principios fundamentales: estudio e imitación de la naturaleza. Adopción de las formas y maneras clásicas de Grecia y Roma para la interpretación de la misma naturaleza en el terreno plástico. Principales artistas de la época. En esta época destacaron grandes artistas con reconocimiento histórico como Botticelli Sandro, Miguel Ángel Buonarroti, León Battista Alberti, Tiziano Becceli. Pero sin dudas, el más importante de la época fue Leonardo da Vinci.